Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el tema de funciones que iniciamos el día lunes, que vimos un poquito de teoría. Para entender mejor el tema, vamos a implementar un ejercicio. Este código ya lo coloqué, creo que desde el mismo lunes lo coloqué en el aula virtual. Les recuerdo que el tema se llama funciones y procedimientos. O sea, son dos formas de crear subprogramas. Entonces vamos a ver ahorita el primero, el cual son las funciones. Y también que habíamos definido como una función, se puede definir como un fragmento de código, ¿verdad? Como un pequeño programita que en este caso está incluido dentro del código principal, o sea, dentro de nuestro proyecto principal, el cual puede realizar cualquier tipo de operación que a nosotros se nos ocurra o que necesitemos para llegar al resultado. O sea, se programa tal como un programa normal. O sea, puede definirse variables, puede haber entrada de datos, puede tomarse decisiones, ciclos, todo lo que se les ocurra. El asunto es que este subprogramita depende de un código principal. Cuando decimos que depende, significa que no se va a ejecutar el código del subprograma hasta que haya un código de nivel superior, por eso le llamamos código principal, que ocupe realizar una operación específica, la cual está contenida dentro del subprograma. Así que ya el código principal no realiza o no crea la operación, sino que simplemente utiliza al subprograma para que sea este subprograma quien realice esas operaciones. ¿Y cómo lo va a utilizar? Llamando al subprograma, en este caso la función. Entonces esto es muy interesante porque, como les había mencionado anteriormente, en esto se basa realmente toda la programación. La programación en realidad no es secuencial. Secuencial significa que se va ejecutando una línea, después la siguiente, etcétera, hasta llegar al final del código. No, no. Realmente, nosotros cuando creamos una aplicación tenemos un montón de estas subrutinas a las cuales le podemos llamar módulos, por ejemplo. Bien, y estos módulos están a disposición del proyecto en el momento en que se necesite. Es más, se pueden crear módulos que puedan estar a disposición de N cantidad de proyectos. Que el propietario no va a ser solo un proyecto. Así que se va encaminando esto al concepto de código reutilizable. Se va encaminando porque no vamos a ver reutilización de código acá. Estamos haciendo como los pininos de la programación orientada a objetos, cuya base son las funciones y procedimientos. Entonces, primero tenemos que entender la terminología que se emplea, ¿verdad?, para construir estos subprogramas, ¿verdad?, y poderla aplicar. Ya ustedes en otras asignaturas van a ver lo que es la reutilización de código a través de funciones y procedimientos, los cuales ya no dependen de un solo programa, sino que ustedes mismos los van a poner a disposición de N cantidad de proyectos. Dicho esto, el código que nos ocupa hoy simplemente es realizar operaciones aritméticas básicas, las cuales son suma, resta, que son las que están plasmadas ahorita. Ya después yo les voy a poner
de tarea que va a ser para mañana completar este programa. Aquí pues no hay nada nuevo, tengo mi librería JOptionPane, tengo mi definición de variables, ¿bien? Que las estoy definiendo dentro de mi procedimiento main. Tengo entrada de datos. ¿Bien? Voy a entrar o se van a ingresar dos números. Aquí estoy haciendo el ingreso de datos, perdón, a través del Show Input Dialog. ¿Bien? Cadena 1, algo de lo que hablábamos ayer. Cadena 2, que ambas variables son de tipo string. Así que después de capturar los datos, yo tengo que hacer la conversión. Aquí tengo definidas mis variables con las cuales voy a realizar las operaciones aritméticas. Y las definí como enteras básicas, enteras primitivas. Voy a hacer el proceso de conversión. Entonces, esta cadena 1, que es un string, la voy a convertir a entero para poderla almacenar en la variable num1. Num1 es igual, y aquí estoy utilizando una manera en cómo hacer la conversión a entero. Entonces, primero menciono el tipo de dato. Recuerdan ustedes que integer es el tipo de dato wrap, ¿verdad? Equivalente a INT. O sea, INT es el dato primitivo. Integer es el dato de tipo wrap. ¿Okay? Entonces, este integer me va a permitir acceso a la función de conversión de tipo, que se llama parse INT. ¿A quién voy a convertir a entero? Pues al contenido de la variable cadena 1. Lo mismo voy a hacer con la variable num2. Voy a guardar el contenido en num2 de la variable cadena 2 una vez que se haya convertido a entero. Ayer trabajábamos con el, era con el float. ¿Se recuerdan? Ya abajo. Y el float, utilizábamos el tipo de dato float wrap para poder acceder a lo que es la función de conversión de tipo. ¿Sí? ¿Iba a hacer una pregunta? Por clic ahí, cuando por ejemplo te está convirtiendo el string a un número entero, ¿por qué lo escribe como una variable wrap integer? ¿Por qué lo pone como integer? Porque quiero acceder a este tipo de dato. Es lo que les estaba explicando ahorita. ¿Se recuerdan que ayer teníamos esto? Tenía el float. Y utilizaba el value of. ¿Y qué estaba haciendo? Mencionando el tipo de dato float y convirtiendo, ¿verdad? El valor de cualquier cosa, ¿verdad? Un string. A el tipo float. Entonces, esto lo puedo hacer invocando directamente el tipo de dato sin necesidad de entrar a definir una variable de tipo wrap. Lo mismo estoy haciendo acá. Estoy referenciando directamente el tipo de dato, que es el entero wrap, integer. ¿Para qué? Para tener acceso al método para convertir a entero lo que yo coloque entre los paréntesis. Gracias. Ok. Ahora, lo único que hemos hecho aquí, en este bloque, es entrada de datos. Entonces, tengo que hacer la suma, tengo que hacer la resta. Lo que está aquí, entre esta línea, que es el inicio de main, y esta otra, que vamos a ponerle in the main. Y este obviamente es el inicio de main. Las llaves me sirven para indicar el inicio y el final de un conjunto de líneas de código que están encapsuladas, ¿verdad? Ya sea bajo una función o bajo un procedimiento. En realidad, main es una función. Es la función principal de mi proyecto de Java. Entonces, por lo tanto, puedo yo
realizar toda la codificación aquí en main y no pasa nada. ¿Ah? Pero si yo me pongo a hacer todo eso, o sea, todas las tareas que un proyecto tiene que realizar, encargárselas todas a main, estoy obviando el principio de lo que es dividir las tareas y asignárselas a subprogramas específicos. Así que vamos ahorita a crear dos funciones, permítanme. Vamos ahorita a crear dos funciones. Yo quiero hacer la suma, por un lado, y la resta, por otro, de los dos números que el usuario ingresó. Pero voy a realizar o voy a crear un subprograma, en este caso una función, para que realice esa tarea. Y una vez que haya hecho la suma y la resta, me retorne, o sea, retorne, devuelva, regrese a main el resultado de esas operaciones aritméticas. ¿Por qué lo va a regresar a main? En este caso, main es el que va a invocar a la función. Así que la función va a retornar el resultado al código que la invocó o que la llamó. Ese es uno de los principios para crear funciones. Ahora, lo otro, analicemos esta línea. Que tengo que tener en cuenta, ¿ya?, para que cualquier código invoque o llame a una función, es, ¿ya?, considerar dónde se va a guardar el resultado que esa función retorne. Ya que el principio de lo que es una función indica que es un subprograma que puede retornar un valor. Cuando digo puede, significa que no es obligatorio que siempre retorne valor. Va a haber veces en las que vamos a codificar funciones que no regresen ningún dato. ¿Okay? Pero ahorita vamos a trabajar con las que sí retornan valor. Ese valor que me retorne, ¿dónde lo guardo? Es la pregunta a tener en cuenta. Bueno, lo puedo guardar en una variable. En este caso, yo estoy diciendo, esto se interpreta como en la variable resultado, que la variable resultado está definida aquí, en main. Voy a guardar lo que me retorne, perdón, estoy acá, lo que me retorne la función sumar. Sumar es una función porque yo ahí en el código estoy viendo que estoy dentro de una instrucción de asignación. ¿Qué es una instrucción de asignación? La que dice, la variable tal es igual o a la variable tal yo le asigno el valor X, que puede ser resultado de una operación aritmética, puede ser resultado de una asignación directa o en este caso lo que retorne una función. La sintaxis, vamos a escribirla acá. Sintaxis para invocar a una función. Entonces tenemos ahí, hay que considerar que cuando yo quiero utilizar la función que la voy a invocar, voy a escribir su nombre dentro de una instrucción de asignación para indicar que el valor que me retorne, el resultado de las operaciones de la función, se van a guardar en esa variable que yo le estoy indicando. En este caso, resultado.
Las funciones se invocan o se llaman utilizando su nombre. Entonces aquí yo entiendo que hay una función que se llama sumar. O sea, hay un fragmento de código que se identifica bajo el nombre de sumar. ¿Bien? Y yo lo quiero ejecutar y para ejecutarlo tengo que escribir el nombre. Tengo que llamar a la función. Bueno, y después de escribir el nombre de la función, yo abro paréntesis y pongo la lista de argumentos. ¿Qué son argumentos? Son los datos que yo le paso a la función para que trabaje con esos datos. Y aquí son opcionales. Los argumentos son opcionales. Yo puedo tener una función a la cual no necesite pasarle argumentos. Por ejemplo, ahí. Entonces los paréntesis van a estar vacíos. Me sale un error, obviamente, porque yo cuando creé la función, ya vamos a ver el código, le estoy indicando que sí tiene argumentos. Y ahorita que la estoy llamando, estoy diciendo que no tiene. Hay una contradicción. Pero puedo tener funciones perfectamente que no necesiten que le pase ningún dato. Vamos a ver ambos casos. Eso va a depender, que es otro tema que vamos a ver, está muy relacionado con el tema de funciones y procedimientos. Lo que, si hay que poner argumentos o no, tiene mucho que ver con lo que es ámbito de las variables, o sea, en qué lugar de mi proyecto yo definí las variables, ¿verdad? Y quiénes tienen acceso a las mismas. Entonces, vamos a irlo viendo a medida que vayamos viendo más ejercicios de este tema. Por los momentos, sí es obligatorio que esta función sumar tenga argumentos, ya que los argumentos, en este caso num1 y num2, son propiedad de la función main. Y solo ella tiene acceso a los datos. Ningún otro código o subprograma va a tener acceso a num1 y num2. Entonces, forzosamente aquí sí se los voy a pasar. Y después que yo he terminado de escribir la lista de argumentos, cierro paréntesis y con esto finaliza la línea de código que me sirve a mí para invocar la función. Lo mismo voy a hacer aquí con la función restar. Sigo la misma sintaxis. Estoy dentro de una función de asignación. Miren, en la variable resultado voy a guardar lo que me retorne la función restar, a la cual le estoy pasando dos datos, dos argumentos, que son los dos números que se van a restar. Entonces, esto, repito, es un llamado a función. Pero obviamente, si yo estoy invocando un subprograma para que se ejecute, debe de existir el código de ese subprograma. Y es lo que tenemos acá. Vean dónde lo estoy colocando. Que me refiero a la función main, es todo esto. Hasta acá. Ahí cierro llaves y digo que es el fin de main. Bien, así que las funciones y procedimientos no pueden estar dentro del código de main. ¿Verdad? Tienen que estar fuera del código de main. Y vamos a crear la primera función, que es la de sumar. Licenciada, ¿Sí?
¿Por qué, digamos, repite la variable de resultado para la suma y para la resta? Porque en este caso no, o sea, vaya, lo estoy haciendo, las operaciones aritméticas las quiero hacer de una forma secuencial. Entonces, hice la suma, imprimo el resultado. Hice la resta, imprimo el resultado. En este caso, no me interesa que el resultado de la primera operación aritmética permanezca. Entonces, acá, cuando se ejecute sumar, voy a tener la suma de los números. Pero aquí, cuando se ejecute restar, voy a perder el dato anterior, que era el resultado de la suma, y va a permanecer el resultado de la resta hasta que yo haga otra operación aritmética con otra función, ¿verdad? Eso es una... Ok. La lógica de esto, pues no tiene mucha lógica porque simplemente estamos viendo cómo se invocan las funciones. Si yo quisiera, ¿verdad? Que estas dos operaciones aritméticas, su resultado permanezca mientras estoy ejecutando el proyecto, simplemente defino un resultado para sumar y otro resultado para restar, dos variables diferentes. Pero eso no incide en nada. Yo podría decir result 1 es igual a sumar num 1, num 2. Result 2 es igual a restar num 1, num 2. No influye en nada en la ejecución de la función. Sí influiría si yo más adelante, una vez que sigo con la ejecución normal de main y digo, ay, aquí necesito yo el resultado de la suma, pero ya no lo tengo porque lo reemplacé por el resultado de la resta. Entonces, si yo lo ocupara en un proceso posterior, ahí sí tengo que diferenciar y crear variables diferentes para cada operación aritmética. O sea que reemplaza. Cuando llega la segunda Es operación, el se reemplaza la concepto, anterior. sí, porque son variables primitivas. Recuerde que la variable primitiva es aquella que solo puede almacenar un valor a la vez. Entonces, resultado, primero va a tener el resultado de la suma, pero una vez que yo ejecute la función de resta, como el resultado de la resta lo estoy guardando en la misma variable donde guardé el resultado de la suma, no pueden existir los dos datos al mismo tiempo. Entonces, el primero se elimina para dar paso al segundo. Entiendo. Gracias. Así que fuera de main es donde yo tengo que crear el código de mis funciones. ¿Cómo lo creo? Hay que tener en cuenta que una función tiene encabezado. Este es el encabezado. ¿De qué consta el encabezado de una función? Bueno, el encabezado de una función es como que yo tuviera, este es el encabezado de la función main. Miren, es una función. La misma lógica me indica que si yo voy a crear una función propia, también debe de tener un encabezado. ¿De qué consta? En primer lugar, el ámbito, vamos a ver si es private o es public, que es esta primera palabra. Que lo primero que debo de colocar es el ámbito, si es de ámbito privado o de ámbito público. De ámbito privado, y no se aplica solamente a las funciones, sino que cuando se definen variables, se pueden definir variables de ámbito privado y de ámbito público. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Si es de ámbito privado, solo puede ser utilizada en el código donde está definida. Pero me refiero, en el caso de Java, a la clase donde está definida. Vean que antes de main, yo tengo un public class. Y el public class es el que va a englobar a main y todas las funciones y procedimientos que yo estoy creando. Por lo tanto, esta última llave que yo tengo acá es el fin de public class. Cuando una función es privada, solo puede ser utilizada en este public class. Y en ningún otro. En cambio, cuando es pública, estamos dando permiso para que otras clases puedan hacer uso de la función. O
sea, sí, seguimos siendo el dueño de la función, pero permito que otras clases la puedan utilizar. Esa es la primera palabra que hay que considerar, la que se refiere al ámbito. Pues tenemos la palabra static. Bien. ¿A qué se refiere static? Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema del tercer parcial, que es programación orientada a objetos, ¿verdad? Una función estática es aquella bajo la cual no voy a poder crear un objeto nuevo. O sea, no forma parte de una clase creada por el programador. Yo sé que es algo así como muy abstracto ahorita, porque son conceptos nuevos, ¿verdad? Entonces no entendemos lo que es clase ni lo que son objetos propios creados por el programador. Ahí me está dando un error. Miren. Que dice, no puede ser referenciada desde un contexto estático. Bien. ¿Por qué? Porque no forma parte de una clase propia. No se preocupen por eso. El tema de clase lo vamos a ver en el tercer parcial. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es saber que siempre, mientras no indiquemos lo contrario, vamos a poner la palabra static. La siguiente, acá tengo la palabra INT y ya sabemos lo que significa INT. Es un tipo de dato. Entonces aquí puede ir INT, puede ir double, puede ir float, char, etc. Entonces, el tercero indica el tipo de dato que la función va a retornar. Vean. Estamos en la función sumar, la cual invocamos acá. Y dijimos que en resultado vamos a almacenar el resultado de la suma. ¿Qué tipo de variable es resultado? Vean. Resultado es un INT. Así que la función regresa un entero. Ese entero que regresa se va a guardar en una variable de tipo entero. Tiene que haber concordancia. Miren, aquí ya cambié el tipo de dato. Estoy diciendo, esta función sumar regresa un dato de tipo float. Y aquí ya me está dando error. Dice tipos incompatibles. ¿Por qué? Porque aquí voy a guardar el resultado de la función y este es entera. Y usted me dice que va a retornar un float. Entonces no coinciden los tipos de datos. Después de indicar cuál es el tipo de dato de retorno, vamos a escribir el nombre de la función. O sea, si yo estoy diciendo acá que estoy invocando o llamando a una función que se llama sumar, pues obviamente tengo que respetar ese nombre y tengo que asignar ese nombre a la función. En el encabezado yo digo cómo se llama la función. Función sumar. Y después tenemos perdón, aquí son parámetros. Miren, tengo aquí entre paréntesis una lista, en realidad dos variables, llamémosle, pero en realidad cuando están en el encabezado de la función se les conoce como parámetros. Los parámetros son los datos que la función está recibiendo. Fíjense acá. Si yo aquí le pasé a la función
Los dos números que tiene que sumar, obviamente, la función los tiene que recibir. Cuando se pasan, se llaman argumentos. Y cuando se reciben, se llaman parámetros. Entonces, tengo que hacer una declaración de parámetros en el encabezado de la función. ¿Qué significa eso? Que no es solamente escribir el nombre del parámetro. También indico el tipo de dato que es. Ambas son INT. ¿Y cómo sé yo que son INT las dos? Bueno, ¿qué tipo de variables son estas dos? Aquí. Enteras, ¿verdad? Entonces, si yo le paso dos valores enteros, tengo que decir, estoy recibiendo dos valores de tipo entero. También debe de existir una concordancia entre argumentos versus parámetros. ¿Cuántos argumentos tengo yo aquí? 2. ¿Cuántos parámetros tengo yo acá? 2. Hay concordancia en el número. También debe de haber una concordancia en el orden. ¿Cuál es el primer argumento aquí? Num 1. ¿Cuál va a ser el primer parámetro? Num 1. ¿Cuál es el segundo argumento? Num 2. ¿Cuál es el segundo parámetro? Num 2. Hay una concordancia en la secuencia en la que se escribieron. Pero tiene que ser la misma secuencia. ¿Por qué? Porque digamos que aquí es 5 y aquí es 2. Entonces, este 5 va a viajar a la función y se va a almacenar acá. Este 2 va a viajar a la función y se va a almacenar acá. Bien, entonces si yo no respeto el orden de los parámetros y realizo una operación aritmética, ¿qué tal que los invertí? Y cuando esté en la suma, ahí no va a importar tanto, pero imagínense en la resta, en vez de hacer 5 menos 2, haga 2 menos 5, porque no respeté el orden en que se escriben los parámetros. Entonces, ojo con eso. Tiene que haber concordancia en la cantidad. Hay 2, 2. Tiene que haber concordancia en el tipo de dato. Num 1 y num 2 son enteros, entonces yo aquí hago una declaración de tipos indicando que es entero. Tiene que concordar la secuencia, la tengo que respetar. Y ahí está lo que es el encabezado de la función. Una vez que yo definí el encabezado, entonces vengo y ya me empiezo a programar todo el código que necesite para llegar al resultado que me están pidiendo. Incluso yo puedo tener una declaración de variables. Y de hecho, aquí hay una declaración de variables. Las variables que se declaran, ya sea dentro de una función o de un procedimiento, se definen o se dice que son variables locales. Este término significa que, en el caso de R, solo puede ser utilizada dentro de la función sumar. Es local a la función sumar. Una vez que yo finalizo la ejecución de esta función, la variable deja de existir. Miren, R también está definida en restar. Y yo puedo decir, pero ¿por qué me da error si yo la tengo definida acá? Pero lo que pasa es que está definida en restar. Y yo ahorita la quiero utilizar en main, no la puedo encontrar. Es una variable local. Ahí lo tenemos. Definí esta variable R para guardar el resultado de la suma. Entonces ahora digo, R es igual, y para eso estoy empleando los dos parámetros, num 1 más num 2. Ahí está la suma, pero recuerden, la función tiene como objetivo retornar un valor. Así que yo tengo que regresar el resultado de la suma. ¿Cómo lo hago? Con la sentencia return, que significa regresar o retornar. ¿Qué es lo que voy a retornar? El contenido de R. Entonces, si sumó 5 más 2 es igual a 7. Ese 7 se guardó en R. Después digo retorne R, digo regrese 7.
¿A dónde lo va a regresar? Al punto donde invocamos a la función sumar, que es acá. En este punto la invocamos. Entonces terminó de ejecutarse, el 7 que está regresando se va a guardar aquí. Y en la siguiente línea de código lo que hago es imprimir el resultado de la suma. Revisen, por favor. Revisen el código por si hay alguna duda. Lick. Dígame. Dentro de la función de procedimiento podemos utilizar variables podemos definir variables de tipo RAP. Sí, no hay ningún problema. Ah. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es que solo las puedo utilizar ahí. Pero en las funciones, en sí, la diferencia es que ellos sí retornan los datos en comparación a lo que son los procedimientos. Tiene la capacidad de retornar un dato. No es obligatorio que retorne, que retorne valor. Tiene la capacidad de hacerlo. Pero si usted programa una función que no retorne un dato, que no regrese un resultado, no le va a dar ningún error, no le va a dar ningún problema. Es más, este es el encabezado de una función que no retorna valor. Fíjese que sigue la misma sintaxis. La primera palabra es el ámbito, que en este caso main es public, la segunda es static. ¿Verdad? Pero fíjese que ahí en la tercera, que decíamos que la tercera es el tipo de dato. Ese void que está ahí no es ningún tipo de dato. Es la palabra que se utiliza para indicar que la función no retorna valor. Main es una función. Solo que es la función principal de mi proyecto. Si ustedes comparan la sintaxis de este sumar con la sintaxis de esta función restar, van a ver que prácticamente es la misma. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a entrar.